en relación al tema del psicoanalista. Sí, porque, digamos, todas las escuelas psicológicas, todas, la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo, que además de por qué, cómo nos comunicamos los seres humanos, específicamente hay una comunicación que sobre todo nos interesa, que es la comunicación del terapeuta con el paciente. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la que nos interesa. Entonces, ¿qué va a plantear el psicoanálisis con respecto a la comunicación? Y va a plantear su lectura desde la presencia de una división en la mente humana entre la dimensión consciente y la dimensión inconsciente. Entonces, si hay una mente escindida, naturalmente escindida, digamos, ¿no? O sea, es natural que esté escindida, es lo normal, por así decirlo, que esté escindida en estas dos dimensiones. También en el proceso comunicativo vamos a encontrarnos con dos fenómenos, no con uno solo, porque eso es coherente con una propuesta de decir, bueno, la mente humana está escindida en dos dimensiones. Entonces, el fenómeno comunicativo no va a tener una sola vía, sino que va a ser a dos vías, una consciente y la otra inconsciente. En clases nosotros dimos como un pantallazo de lo que fue la transferencia. Ajá. Y la profesora me había dicho que es como una reutilización de los procesos infantiles. Que son hay dos tipos de transferencia, una de la vida cotidiana y la otra que nosotros tomamos en el marco de psicoanalista, que es en el marco de clínico. Y que ahí explicó que puede ser de transferencia hostil o negativa o una transferencia tierna o amorosa. Y que nos permite verla, también dijo así, que nos permite ver la imagen más profunda del sujeto. Exacto. Bien, perfecto. Para ubicarnos ahí. Entonces, vamos a hacer la introducción. ¿Qué tenemos nosotros en ese punto? Que los seres humanos nos comunicamos. Que tenemos una comunicación que depende de cada teoría, la va a plantear de una manera o de otra. En el caso de la lectura psicoanalítica, si nosotros tenemos una propuesta de una mente escindida en una dimensión consciente y en una dimensión inconsciente, obviamente la propuesta comunicativa va a registrar también dos procesos, no uno solo. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, tiene que ser coherente con esa propuesta. Entonces, va a haber un registro de una dimensión consciente en la comunicación y otra dimensión inconsciente en la comunicación. Primera cuestión. Segunda cuestión. Al hablar del psicoanálisis, se habla del inconsciente, siempre. Y si hablamos de inconsciente, hablamos de un inconsciente sexual. ¿Sí? Cada vez que ustedes dicen inconsciente, ya saben que dicen represión. Y cada vez que dicen inconsciente o represión, saben que se dice en la lectura psicoanalítica sexual. ¿Sí? Entonces, inconsciente, represión, sexualidad, transferencia, van a ser cuatro conceptos que van a estar absolutamente conectados. Entonces estudiamos la transferencia en un contexto de un inconsciente sexual y donde lo que está en el inconsciente es algo que está reprimido. ¿Sí? No es algo que uno no se da cuenta, sino que es algo que no deja que salga. O sea, una parte del aparato psíquico está reprimiendo, no está dejando que algo se exprese. Para pensar en coherencia o en tono con todas las propuestas de la lectura psicoanalítica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esa transferencia como fenómeno de comunicación inconsciente va a estar teñida ¿de qué cosa? ¿De represión, profe? No, o sea, no se expresa consciente por la represión, pero va a estar teñida ¿de qué? ¿Cuál va a ser su contenido? ¿De deseo?
sexual. Pulsiones. Va a ser un contenido sexual. ¿Sí? Por eso estamos diciendo, volvemos a repetir la ecuación. Primero, dijimos que tenemos una propuesta de una mente escindida en una dimensión consciente y una dimensión inconsciente. Por lo tanto, si abordamos el fenómeno comunicativo, nosotros vamos a tener no una manifestación de comunicación, sino dos. Una consciente y una inconsciente. La comunicación consciente es la que estamos haciendo en este momento. Yo estoy explicando algo, ustedes están escuchando, ustedes preguntan, o yo pregunto, contestan o yo contesto, a ese nivel. Y después está otra dimensión que no es consciente, pero que está influyendo, que hace que yo no escuche algo, asocie algo, y no sé si es esa la asociación correcta. Yo asocié nomás, y se fue para ahí mi cabeza. O me olvide de algo, o confunda una cosa con otra, o, por ejemplo, que diga que esto no tiene nada que ver con aquello, etc. Todo ese mundo que está en paralelo a la comunicación consciente y compitiendo con ella, eso es la dimensión inconsciente del fenómeno de la transferencia. Entonces, primero tenemos eso, la mente con esa propuesta, por lo tanto la transferencia va a ser una de las manifestaciones para estudiar este fenómeno comunicativo, también va a ser así, va a tener una dimensión inconsciente. Ahora, lo otro que tenemos que pensar es que si nosotros estamos hablando estamos hablando de que el inconsciente es un inconsciente sexual, porque lo que está reprimido es lo sexual, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a estar compuesta la transferencia? De sexualidad reprimida. No va a estar compuesta de otra cosa. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el encadenamiento de ideas que tenemos que hacer para empezar a meternos en el mundo de la transferencia. O sea que, si esto lo asociamos entre nosotros, vamos a pensarnos como gente común y corriente. Todos nuestros actos comunicativos tienen una dimensión consciente que tiene que ver con esto que estamos hablando en este momento, pero hay toda una dimensión inconsciente que nos atraviesa, que nos aleja, que nos confunde, que nos une en las comunicaciones, que tiene que ver con el campo de lo sexual, de la búsqueda del placer o del rechazo de lo sexual. Pero tiene que ver siempre con eso. Y si eso lo llevamos al campo de la terapia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que terapeuta y paciente tienen una dimensión de comunicación a nivel consciente, que tienen que ver con, bueno, las consignas, lo que uno le cuenta, etcétera, etcétera, pero también va a tener que ver con toda una dimensión inconsciente que tiene que ver con la sexualidad. Cuando viene el paciente y segmenta qué va a contar, eso tiene que ver con lo sexual. ¿Por qué no quiere contar eso? Por ejemplo, vamos a un caso. Tengo un trabajo con una psiquiatra. La psiquiatra atiende a un joven que dejó los estudios secundarios hace mucho tiempo y ahora está retomando los estudios secundarios nuevamente. Entonces, a raíz de eso, fue que me pidió que interviniera. Entonces, bueno, el chico está más o menos reorganizando su vida, el chico está casado, tiene un hijo grande ya, de más de 10 años, 12 años, y en medio de nuestro trabajo, el matrimonio que ya no estaba yendo bien, se empieza a tener problemas. ¿Y qué le sucede? Que la esposa alega violencia doméstica
y le hace una exclusión del hogar, una causa por exclusión del hogar. Bueno, de esto hace más o menos 2 meses, una cosa así. Bueno, él se va a la casa de los padres, de vuelta, etc. Cuando a él lo sacan de la exclusión del hogar, o sea, va preso y lo sacan de la exclusión del hogar, él viene después y bueno, vino muy mal, muy mal, muy mal. Y me dice si yo me había enterado lo que le había pasado. No, le digo, qué sé yo. ¿Cómo voy a saber? No, no sé. Entonces me cuenta, me hicieron una denuncia por violencia doméstica, fui preso y ahora estoy excluido del hogar. Ah, no, no, no sabía. Y él me dice, lo que me preocupaba era si me ibas a seguir atendiendo o no. ¿Y por qué no? Y no, me dice, porque lo mismo, me fui a la psiquiatra y yo tenía miedo que no me atienda. Que no me atienda más. No, le digo, ¿cómo que no? Ay, bueno, eso me produce un alivio, ta, 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 ta. Perfecto. En estos días tengo una entrevista con la madre del muchacho. Entonces, la madre me dice, yo quiero saber, bueno, cómo estamos y qué sé yo, hablando, bueno, de la causa judicial, cómo está, qué sé yo. Y me dice la madre, y ya en estos días, la mujer de él está por tener hijos de vuelta. ¿Cómo? Sí, ya está de 9 meses. La mujer de él, sí, 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 ¿no sabías vos? No, no, no. Yo no estaba enterado que la mujer estaba embarazada. Y hace mucho tiempo que trabajamos con el chico. Hace más de un año. O sea, ¿por qué él segmentó esa parte, ese dato y no me contó? ¿Qué se está jugando ahí en su transferencia hacia mí? ¿Por qué él no contó eso? Y hablamos de muchas otras cosas sin ningún problema. ¿Por qué él no contó eso? ¿Qué lo llevó a segmentar esa parte de la información? A no contar. ¿Qué se imaginó? Porque además el tema es que el hijo no es de él. Es el hijo de una aventura que la madre, que la esposa tiene. Todo eso me entero por la madre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este chico no cuenta eso? Es un contenido que tiene que ver con lo sexual, ¿m? Con la búsqueda del placer, con el nivel de aceptación que él cree que va a tener conmigo o no, si es que él cuenta o no cuenta. Pero además, no solamente eso, sino que ahí también uno se tiene que poner a pensar que no es solamente el contenido que el paciente transfiere sobre el terapeuta, sino lo que se llama la contratransferencia, las cosas que el terapeuta también pone en juego. Y todo es sexual. Obviamente se supone que el terapeuta tiene que tener otro manejo de esa dimensión sexual de la relación, distinta de la que tiene el paciente. Mucho más trabajada, por supuesto, ¿no? Pero acá lo que me refiero es lo siguiente. Voy al ejemplo, cierro el ejemplo y voy al marco más teórico. En principio, ¿qué lo llevó a este muchacho a segmentar esa parte de su historia, de su vida? Y no contarme, cuando me cuenta otras cosas mucho más fuertes. Por ejemplo, cuenta cómo él no sabía que él encubría al padre con un amante que tenía. Hasta que después se dio cuenta, cuando él era adolescente, se dio cuenta de que desde chico el padre lo utilizaba como carnada. Profe, Sí, pues
que el sujeto, por decirlo así, está reviviendo en ustedes esa imagen paterna, porque en el texto Freud habla de que la transferencia va a responder a los vínculos reales que el sujeto tuvo y Claro, se vuelve decisiva con la imagen paterna. Entonces, con ese afán de, bueno, dice imagen paterna, pero también puede ser con el imago de la imago materno o un hermano varón, por pero eso. tiene un Dije, significado. claro, o sea, acá la cuestión es interrogarnos. Por ahí no tenemos la respuesta, pero la pregunta es esa, ¿por qué segmenta la información? ¿Qué es lo que lo lleva a segmentar la información? ¿Qué cosas hacen que, de dónde viene ese mecanismo que le hace segmentar la información que cuenta? ¿O cómo es el mecanismo que hace que uno escuche cosas que el otro no dijo? ¿Mm? La vez pasada estábamos hablando con unos médicos amigos míos. Entonces me dice una médica, amiga mía, me dice, bueno, vamos a... eh, qué lindo sería armar un grupo y charlamos sobre estas cosas del psicoanálisis y todo lo demás con fulano, sultano, qué sé yo, son otros médicos que conozco que les interesa y qué sé yo. Entonces le digo yo, bueno, vamos, ¿por qué no armas un té y lo conversamos? Y ella dice que escuchó ella un telo y conversamos. Y le digo, un telo para conversar es muy aburrido. Entonces, ¿qué lleva a que uno escuche cosas que el otro no dijo? ¿Qué lleva a que uno segmente cosas que a lo mejor no quiere segmentar? Hay una realidad que está más allá de la intención del sujeto, una realidad que está más allá de la conciencia y que tiene que ver con cómo se posiciona el sujeto frente al mundo de lo sexual. Porque es eso, cómo uno se posiciona frente a eso. Entonces, es muy importante entender cómo es el juego transferencial por eso. Primero, porque la comunicación se produce en un doble plano. Segundo, porque todos somos sujetos que tenemos un inconsciente sexual. Y vaya uno a saber cómo es el posicionamiento de cada uno frente a ese mundo sexual. Que ni las mismas personas lo saben y así transcurre la vida. Entonces, esas son las razones por las cuales es importante estudiar la transferencia. Ahora, después vamos a ver los tipos de transferencia, eh, la transferencia en el marco de la clínica, los orígenes de la transferencia, eso es otra cosa. Pero acá lo esencial es por qué nosotros tenemos que estudiar la transferencia. ¿Cuál es la o las razones por las cuales tenemos
Entonces, transferencia implica poder hablar de todos estos fenómenos. Entonces, ahí aparece el problema de cuándo, cómo, dónde se origina la transferencia. Y ahí es donde aparece lo que estaban comentando hace un rato, que se habla habitualmente de dos transferencias, una transferencia en la vida cotidiana y una transferencia en la clínica. La transferencia en la vida cotidiana es la que hacemos nosotros todos los días. ¿Sí? Es decir, yo tengo comunicación con uno, con otro, qué sé yo, y en medio de esa comunicación se me mezclan contenidos inconscientes, de mi inconsciente sexual y de mi posicionamiento frente a la sexualidad. Todos lo hacemos. Esa es la transferencia cotidiana. Entonces, lo que se conoce como expectativas, ¿sí? En la vida cotidiana hablamos de la palabra expectativa. Expectativas altas, expectativas bajas, no tengo expectativas, etc. Tiene que ver con lo que yo espero y eso tiene que ver en este marco con un contenido ligado a la sexualidad. Eso es en la vida cotidiana. Y después hay otra transferencia en el marco de la clínica. ¿Cuál es la diferencia? En el marco de la clínica nosotros usamos intencionalmente y creamos la transferencia y la fomentamos intencionalmente. Hay que buscar con una intencionalidad ese desarrollo de la transferencia. Porque eso sirve, bien manejado, sirve para el fin de la terapia, que es que la persona se sienta mejor con su vida, consigo mismo, que resuelva sus problemas, etc. Bien. Ahora, lo usamos intencionalmente. Para eso se estudia la transferencia, en qué consiste, cómo es, etc. Cómo se la trabaja, cómo se identifica la transferencia. Para eso se estudia. ¿Por qué? Y porque uno a propósito utiliza eso. ¿Qué es lo que uno hace en la transferencia? Cuando la persona llega a la terapia, sea terapia psicológica, psicopedagógica, lo que fuere, viene con un sufrimiento. Si no, no viene por decreto no viene. No pasa ni por la vereda del consultorio de uno si es que no tiene ningún sufrimiento. ¿Para qué va ahí? ¿Sí? Y está bien. O sea, tiene que ir cuando está sufriendo. Entonces, la persona va a la terapia porque tiene algún malestar, algo que le hace sufrir. ¿Qué le propone el terapeuta? Cambiarle ese sufrimiento cotidiano que tiene por otra neurosis. Una neurosis de transferencia. Es decir, esa persona tiene una neurosis cotidiana. Va a la terapia y hay un canje. Vos me pagas o, no sé, firmar la autorización de la orden médica, lo que fuera, como sea el sistema, vos me pagas y a cambio de eso yo te voy a dar un alivio. En vez de tener esa neurosis cotidiana, vas a tener una neurosis de transferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en esa neurosis de transferencia, yo, terapeuta, me formé para manejarla, identificarla, controlarla, anularla, etc. En la vida cotidiana pasa todo eso, pero nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, se arma un despelote porque acá se mezcla una con otra y así sigue la vida de confusión en confusión. En cambio acá, yo soy un profesional que me dedico a trabajar con estas cuestiones del sufrimiento humano y sé cómo esto que te hace sufrir se puede ir resolviendo. Pero para eso tenés que desviar toda la energía que está puesta en miles de cosas, tenés que desviarla
sobre mi figura. Esa es la neurosis de transferencia, sobre la figura del terapeuta. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Con qué responde el terapeuta? ¿Qué es lo único que tiene como para responder a todas esas demandas de transferencia? ¿Con qué responde? ¿Y con su psiquismo, profe, puede ser? No, con su cuerpo, Ay, sí, sí. con su propio cuerpo, con sus sentimientos, y se tiene que bancar todo ese juego transferencial fuerte que viene, porque responde con su propio cuerpo. Por eso es que uno también tiene que tener ese entrenamiento, porque responde con su propio cuerpo, no responde con otra cosa. Profe, Sí, ¿y uno puede como avalar o no esa transferencia? No sé si se entiende mi pregunta. avalar, ¿qué sería, Raquel? Claro, como si alguien siente algo y yo sé que está equivocado y se sienta o se note sin decirle que está equivocado. Yo O siento que está equivocado. Cuando vos decís yo, decís terapeuta. sí, Claro, a ver, no solo, a ver, no sé si sería la palabra avala, pero con eso se trabaja. Se promueve la transferencia, ah, ok, se promueve. Lo que pasa es que hay ciertos límites. Es decir, claro. por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que comentaba Laura de la persona que va al terapeuta, ¿sí? Bueno, una persona que va a un terapeuta está sufriendo, como decíamos, y si no tiene las cosas un poco ordenadas, cae en la volteada. Porque, qué sé yo, alguien le presta un poquito más de atención o le dice algo lindo y se te infla el ego, como se dice vulgarmente, y accedes a cualquier cosa. Entonces, ¿qué se pide? Que haya un uso intencional de la transferencia, pero al mismo tiempo una ética de trabajo. Mm. Pero vos tenés que hacer Está ese bien. uso intencional, ¿por qué? Porque vos le decís eso, vos me pagás algo, pero el trato ¿cuál es? Tenés que olvidarte de esos problemas de la vida cotidiana para aliviarte un poco y hacer todas las transferencias a mí. Ah, Y yo, como estudié para eso, me encargo de manejar esa situación que vos no la tenés clara y te está haciendo un despelote en la vida cotidiana. Entonces mm. vos derivas todo hacia mí, yo con mi cuerpo respondo, a veces mejor, a veces peor, por ahí tambaleo, por ahí me caigo, por ahí me golpearé, qué sé yo, me pasarán un montón de cosas, pero yo respondo con eso. Ahora, con una ética en la cual la transferencia es un juego, o sea, es un como si, no Ah, tiene que ser real. sí, entiendo. ¿Sí? Sí, ¿Cuál? sería como que Sí, uno transmite su, digamos, si es la transferencia del padre, digamos, transmite su enojo hacia el terapeuta, si es el claro. amor de la madre hacia el terapeuta y todo así, entonces el terapeuta va jugando varios roles, digamos, siempre manteniendo Sí, se un... va jugando ahí. Pero básicamente, ¿cuál es el rol principal que uno juega? O terapeuta, ¿cuál es el rol principal que uno juega en la Y, cabeza de ese sujeto? y que pueda darse cuenta del... No, no, el rol. ¿Cuál es el rol principal que jugamos? Para mí de contención. Esa es la tarea, el rol. Rol de padre El o de padre. madre. Ujú. Ah, Ese es el rol principal. Porque la transferencia se origina ¿dónde? En ese escenario, en el escenario de la relación entre los hijos y los padres. Ah, entiendo. Profe, ¿Qué la hizo el profesión, papá? Ahora vamos a... ¿Qué hizo el papá o la mamá con ese bebé y con ese niño de los primeros años? ¿Qué dijimos que hacen los padres con esos niños? Los
seducen. ¿Sí? Qué lindo mi hijo, el más lindo del mundo, el más inteligente, el más fuerte, el más rápido, el más creativo, el que va a poder hacer tal cosa, va a hacer tal cosa, va a hacer tal cosa. Es una seducción, pero bien llevada, no una seducción perversa. Una seducción bien llevada, pero es una seducción. Esa seducción bien llevada es lo que ha tornado que la vida dentro de todo resulte atractiva. Sabemos que tenemos un montón de malestares, pero resulta dentro de todo atractiva. Tenemos algún amigo, alguna amiga, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos un proyecto, tenemos un trabajo, tenemos una mascota, tenemos algo que hace que eso sea atractivo. Pero ¿quién hizo que eso fuera atractivo? Los padres. ¿Y por qué? Porque supieron jugar el juego de la seducción. No fue una seducción perversa. Fue una seducción sana, si se quiere, un buen juego, que permitió que uno jugara el juego de la vida. Que a uno se buscara las formas por las cuales vivir en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que uno hace cuando va en calidad de terapeuta, cuando recibe a alguien? Crea las mejores condiciones posibles, tanto físicas como emocionales. Se supone que uno, ¿cómo está? Tranquilo. Se supone que uno crea el mejor ambiente. Se supone que habla con tranquilidad, que explica las cosas de la mejor manera. Porque, a ver, a nosotros nos pasaba en una reunión hablando de nuestras terapias. Bueno, era un show, porque un amigo tenía de terapeuta una psicóloga que era tuerta y que fumaba cualquier cantidad. La otra se iba a otra psicóloga que era sorda. Entonces tenía que repetir 3, 4 veces las cosas, ¿no? Bueno, y así había una variedad de situaciones, ¿no? Entonces, otra, bueno, iba con una que era muy fría, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿cómo se hace ahí la transferencia? ¿Cuánto va a durar ese trabajo? Acelerado. Y bueno, todo eso va a marcar la transferencia, porque todo eso indica algo. ¿Les gustaría a ustedes ir a un lugar así para hacerse atender y que esté todo desordenado y que el tipo o la tipa habla 1000 por hora y se confunda y le cambie los nombres y no le preste tanta atención o no le explique bien o qué sé yo? ¿Le gustaría eso? No, profe. No, no. Uno espera otra cosa, espera un lugar confortable, una persona agradable, no que sea su amiga ni nada, pero una persona agradable que tenga una disposición distinta. ¿Mm? Entonces, crea un ambiente en el cual, ¿para qué crea eso? Para que sea propicia la transferencia. Profe, Para que comience, ya voy Raquel, ese juego donde yo le digo, te cambio esa neurosis de la vida cotidiana por esta neurosis de transferencia.
apóyate en mí. Pero el otro no se va a apoyar en mí porque yo le digo. Tengo que darle pruebas. Y si la persona sufrió mucho en la vida, es desconfiada y tiene razón de ser desconfiada. Y tengo que pensar más todavía. Tengo que pensar mucho más todo el proceso. Porque esa persona, con justa razón, es desconfiada. Le pasaron cosas. Entonces, lógicamente va a ser desconfiado o desconfiada. Entonces tengo que trabajar otras cosas. Por eso es que la transferencia se la utiliza intencionalmente. Solo que con un respaldo ético. Sí, Raquel. No, le quería preguntar si estas modalidades de forma virtual ayudan en la transferencia. Sí, Y también. se puede lograr. Sí, 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 sí. Depende de cómo sea la propuesta del terapeuta. Qué sé yo, si el terapeuta se siente cómodo, hay que trabajar si el paciente se siente cómodo, hay que ver qué representa para el paciente ese juego transferencial, así virtual, etc. Ah, ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? La transferencia se origina en las primeras épocas. Si nosotros decimos transferencia, dijimos que lo asociamos automáticamente ¿con qué? Con Inconsciente. inconsciente. Consciente. Si hablamos de inconsciente, hablamos de reprimido. represión. Y La si hablamos de represión. represión, hablamos de sexualidad. Sí. ¿Sí? Siempre hacemos el mismo juego. Transferencia, inconsciente, represión, sexualidad. Bien. Entonces, si pensamos los orígenes de la transferencia, se origina en la época que es central para Freud, que es toda la zona periférica que da vuelta alrededor del complejo de Edipo. Centrado en las figuras parentales y en la figura de los hermanos. Acuérdense que estamos ahí. Núcleo familiar, pronto a resolverse el problema de la salida a la exogamia. Entonces, la problemática de la transferencia se origina ahí. Ahora, si decimos transferencia, decimos inconsciente y decimos represión, ¿por qué uno reprime? Ya sabemos que lo que reprime siempre es lo sexual. ¿Sí? Lo sexual, que tiene que ver con todo lo que yo experimenté o fantaseo que voy a experimentar, que me va a producir placer, ya sea que experimenté algo que me produjo placer o algo que imagino que va a suceder y que me va a producir un placer, todo eso es lo que cae bajo represión. ¿Por qué reprimí? Cuando nosotros hablábamos de represión, y en este caso para mí tiene que ver con la represión originaria, porque estamos hablando antes de que se cierre el complejo de Edipo, era todo aquello que daba mucho displacer o mucho placer al sujeto, y su aparato psíquico no estaba preparado todavía para soportar eso. Entonces O sea, reprimí. un conflicto psíquico que todavía no estoy preparado, como decís vos, todavía no estoy preparado para sostenerlo y resolverlo, lo tengo que reprimir. Entonces, todos los vínculos que yo tuve con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, todos esos van a ser contenidos de la transferencia o algunos de ellos. Algunos. Algunos. Los que fueron reprimidos. Porque hay otros que no fueron reprimidos. Algunos porque todos plantearon un conflicto. Aquellos que
reprimí y aquellos que no reprimí. Todos fueron planteados en torno a un conflicto psíquico. La diferencia está en que algunos de esos conflictos los pude manejar, entonces no los reprimí, y otros no los pude manejar, entonces los reprimí. ¿Se entiende? Algunas peleas con mi hermano, mi hermana o con mis hermanos las pude manejar, resolver, entender, aceptar, y entonces no las reprimo. Hay otras que no las pude manejar, no las entendí, esas sí las reprimo. Me producen un malestar terrible, entonces esas van a la represión. Algunas de las experiencias que tuve con mi padre, con mi madre, que giraron alrededor de conflictos también, porque él quería esto y yo quería esto. Ella quería esto y yo quería esto. Algunos de esos conflictos los pude manejar, resolver, entender. Esos no se reprimen. Pero hay otros que me pesaban mucho porque no los podía manejar, no tenía forma de resolverlo. Esos se reprimen. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que cae bajo la represión, todo eso es lo que alimenta la transferencia. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes lean, van a encontrarse con que dice, bueno, ¿se origina en dónde? Se origina en las experiencias edípicas en relación a las figuras parentales y a las figuras fraternales, o sea, los hermanos, parentales y fraternales. Y aquellos que continúan esas figuras. ¿Quiénes continúan la figura de los padres? ¿Quiénes son los primeros? ¿Tus abuelos? El rol. ¿Cómo? ¿Los abuelos? No, fuera de la familia. Los maestros. Los maestros. Los maestros, que es la institución a la cual uno pasa directamente. O sea, se reproduce de vuelta. Esa lógica vertical, ¿sí?, de relación padre-hijo, se reproduce de vuelta con maestra-alumno. ¿Sí? Sí. Y la relación fraternal, es decir, sujeto-hermanos, se reproduce fuera de la familia, ¿dónde? Con los amigos. Con los compañeros, primero son También. compañeros de grado y después se convierten en amigos. También ahí aparece la categoría. ¿Se entiende? Entonces Sí. tenemos una relación vertical y una relación horizontal. La vertical es la relación paterno-filial y la horizontal es la relación fraternal. De esas dos relaciones de la época edípica, hay muchas situaciones que caen bajo represión porque implican conflictos psíquicos que el sujeto no puede manejar y que le provocan un malestar. Esas son las que se van a repetir. El primer lugar donde se repite, ¿cuál es? La escuela, en relación a la maestra, en relación a los compañeros. Eso es lo que Freud va a decir es un cliché. Es decir, como un sello que se va repitiendo de un lado al otro. Y después así voy a encontrar un montón de otras figuras, ya sea en la relación vertical o en la relación horizontal, donde también voy a reproducir esos clichés. Después de los compañeros, como decíamos hoy, ¿quiénes vienen? Vienen los amigos. Porque de ese grupo de compañeros, algunos se convertirán en amigos, otros no. Después del maestro, ¿quiénes vendrán? Vendrán profesores, Profesores. vendrán los patrones, por ejemplo, o los jefes, figuras de autoridad, digamos, ¿no? Todo lo que sea la... ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso se origina en aquella época y después se repite como un cliché. Ahora, las transferencias son de tres tipos: eróticas, agresivas y neutras. ¿Sí?
Bien. Las transferencias eróticas son transferencias en las cuales la relación del sujeto y el objeto tiene la característica de que eso que viene de adentro lo empuja al sujeto a fusionarse prácticamente con el objeto. Es decir, aquello que escapa al pensamiento, al razonamiento y que lo empuja al sujeto prácticamente a fusionarse con el objeto. Sin mediar todo el razonamiento, sin mediar todo lo demás, y con una alta carga de energía de carácter positivo. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a suponer dos personas que se conocen y qué sé yo, al otro día ya son íntimas amigas o íntimos amigos. Y no es real. Porque pasar a la categoría de un amigo íntimo lleva mucho tiempo. No es real eso. Ahí observamos un fenómeno de transferencia erótica. Así también tenemos la transferencia agresiva, en la cual la relación del sujeto y el objeto está mediada por esta distancia que uno pone en la relación. Evita el contacto lo más que puede con el objeto. También ahí, ¿con qué nos encontramos? Con que la persona no piensa lo que está sucediendo, actúa sus impulsos, actúa sus sentimientos, que tienen este carácter donde toma distancia y se aleja, pero no piensa mucho. Esa es una transferencia agresiva. En el caso de la clínica, eso se manifiesta, la transferencia erótica, cuando dice, bueno, ay, mi psicóloga me entiende, mi psicólogo me entiende, estoy comprendido, bueno, qué sé yo, vengo contento, etcétera, etcétera. Esas son todas manifestaciones de la transferencia erótica. Manifestaciones de la transferencia agresiva es cuando, bueno, me olvido de ir a la sesión, no pago, me enojo por algo que dijo porque no me prestó atención o supuestamente no me prestó atención. O los chiquitos, por ejemplo, cuando quieren llevarse juguetes, se quieren quedar más tiempo. O, por ejemplo, los chiquitos también en la transferencia erótica cuando te piden comida. Yo trabajo con una nenita que dice siempre, ¿no tenés algo para comer? ¿No tenés algo para comer? Vamos a decir, está pidiendo una afectividad, ¿no?, mayor a través de la comida. ¿Y vos qué comés? ¿No tenés para comer ahí? O sea, hay todo un juego en relación con eso, ¿no? Entonces, y después hay una transferencia que se llama la transferencia amistosa. Esa transferencia es producto del trabajo que hace el terapeuta. Esa no aparece porque sí nomás. Las otras dos son de carácter más bien inconsciente y aparecen sin que uno las llame. Una transferencia amistosa es el resultado del trabajo que hace el terapeuta, es decir, ya sea de la transferencia erótica o de la transferencia agresiva, lo tiene que ir trabajando para convertirla en una transferencia amistosa. Que no quiere decir que van a ser amigos, no tiene nada que ver con eso, sino que quiere decir que va a poder aceptar más los límites que hay entre sujeto y objeto, que se pueden relacionar, pero una cosa es el sujeto, otra cosa es el objeto. Yo me siento muy bien con la psicopedagoga y la verdad que me gustaría que fuera mi mamá, pero mi mamá no es ella, mi mamá es aquella. Y mi mamá es descuidada. Mi mamá es depresiva y no me atiende tan bien como la psicopedagoga esta. Mi mamá no se ríe nunca.
Este psicopedagoga tiene una sonrisa de linda. Yo cuando vengo con ganas. Y mi mamá no se ríe nunca. Mi mamá se pasa todo el día en la cama. ¿Usted sabe que mi mamá come pollo en la cama? No se levanta ni para comer. Y ahí queda, cuando ya termina de comer, ahí deja. Y acá yo veo todo tan ordenado, tan lindo. Y mi casa es un desastre. A mí no me gusta mi casa. Pero es mi casa. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Eso es el trabajo de la transferencia amistosa. Cuando el terapeuta toma esas manifestaciones de transferencia erótica y agresiva y las hace laburar para que ese paciente conviva con esa realidad que no es muy grata y que tiene derecho a estar enojado y trabajarlo. A mí me pasó una vez con un chiquito que yo lo veía a la siesta, a primera hora de la siesta, los días lunes, y un día llegaron más tarde. Entonces cuando termina la sesión, la madre me pide hablar y me dice, discúlpeme que llegamos tarde, pero le voy a explicar lo que pasó. Él, cuando estábamos por salir, dijo, ¿así me vas a llevar a verlo a Federico? No. A mí me buscas el jean nuevo que me compraste y me buscas el buzo verde que me regaló la tía no sé cuánto. Yo así no me voy a ir. ¿Y cómo es así, señora? Con el uniforme. ¿Usted vio que él venía con uniforme? Sí, le digo. Pero no es porque iba a la escuela a la tarde. No. No va a la tarde con la escuela. Va solamente los martes y jueves creo que iba a la tarde y yo lo veía el lunes. ¿Y por qué está con uniforme? Ay, no. Y yo le hago, el domingo a la noche, yo les hago dormir con el uniforme. Porque nos levantamos muy sobre la hora. A todos nos cuesta levantarnos. Entonces ya él se levanta y con eso se va a la escuela. O sea, ya duerme con el uniforme. No desayuna. Desayuna en el recreo un sándwich y una coca, obvio. La primera hora está redormido. Entonces, ese fue el reclamo que el chiquito le dijo. ¿Así me vas a llevar? No, yo así no quiero ir. Yo quiero ir bien vestido. Entonces, todo eso es el mundo de la transferencia. Porque compara, obviamente, eso también provoca reacciones transferenciales de los padres. Porque a diferencia por ejemplo, el terapeuta que trabaja solamente con adultos, no tiene el problema de los padres. El terapeuta que trabaja con niños tiene el problema, además de la transferencia de los hijos, la transferencia de los padres. ¿O a ustedes les parece que a esa mamá le gusta venir a confesar todo eso? Porque tiene que decir que es una puerca, que es una desorganizada, que no es capaz de poner orden. Profe, Sí. y en ese caso, ¿cómo se actúa? ¿Cómo actúa el psicoterapeuta? Tiene que hacer entrevistas e ir trabajando de a Con poquito la mamá. a donde pueda. Y después tendrá que derivarla que vaya a solucionar su problema a una terapia. Pero tiene que cuidar porque si no la mamá o el padre, ¿qué hace? Saca al chico de la terapia. Exacto. Entonces, ese problema no lo tiene quien trabaja con un adulto. Lo tiene quien trabaja con niños. Por eso, a ver, hay errores, por ejemplo, cuando sobre todo en el caso de los psicólogos aparece, ¿no?
voy a trabajar con niños porque es más fácil. De acá que es más fácil. Todo es mucho más difícil. Exacto. Primero porque tenés que ubicarte en la cabeza de un chico, cosa que es muy difícil. Y recién recibido no te podés ubicar en la cabeza de un chico. Segundo, que además tenés que saber manejar la transferencia de los padres. Tenés doble transferencia que trabajar. Entonces, todo eso forma parte del mundo de la transferencia. Es un cliché que se repite inconscientemente, y todo lo que se repite inconscientemente no le hace asco a nada y no se fija si hace daño o no hace daño. Se repite. Se repite, se repite y se repite. Y si alguien sufre, igual, alguien sufre. Por eso es que es importante trabajar la transferencia. Por eso dice, te hago un cambio. Tu transferencia cotidiana la vamos a cambiar. Y ahora vas a tener una transferencia, una neurosis de transferencia. Esto quiere decir una transferencia en el marco de la clínica. Esto quiere decir, a mí me vas a tirar todos esos dardos. Todas esas frustraciones, todos esos enojos, todas esas ilusiones que vos tenés, que te chocaste 25 veces contra la realidad, pero igual querés que suceda, todo eso ahora me lo vas a pasar a mí. Y yo me voy a hacer cargo para ver cómo podemos ordenar todo eso. Pero no te prometo nada, porque muchas de las cosas que te voy a decir son cosas que vos ya sabés, que te hiciste ilusiones de algo que no va a pasar. Que así como vos te gusta ver las cosas ordenadas del consultorio y tu casa es un desorden, y va a seguir siendo un desorden. Vamos a ver si mamá y papá pueden ordenar un poco, no lo sé, pero vamos a ver. Yo acá te atiendo a vos solo, y yo sé que en tu casa, sin darse cuenta, porque es inconsciente, mamá y papá nunca te prestan atención. Porque no se dan cuenta, pero tienen un hijo preferido, y no sos vos. Se fijan sin darse cuenta en fulano o en sultana, que anda muy bien en la escuela, y con vos no saben qué hacer, porque andás muy mal en la escuela. Y porque para ellos es muy, muy, muy importante andar bien en la escuela. A tal punto que ya no toleran cuando alguien, ni aunque sea tu hijo, ya no toleran. Ese es el mundo sobre el cual tienen que trabajar cuando uno trabaja con la transferencia. Y es bien complejo, porque ahí hay ilusiones, ahí hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Entonces, ¿sí? Buenas noches. Bueno. Entonces sería que el terapeuta lo que tiene que hacer allí es darle esa conformidad al niño para que pueda aceptar en el entorno en el que vive. ¿Conformidad qué quiere decir? No Que sé él si acepte, claro, que él acepte la realidad en la que vive, que él se conforme con lo que él vive o no. No, porque él va a seguir ilusionándose, y está bien que siga ilusionándose, pero en otro lugar. Cuando él pueda. Como que él Cuando después tiene que buscar ese lugar que él se tendrá sienta que de tal manera como en el consultorio, por ejemplo. Sí, porque no es que uno adapta una persona a la realidad. Ese no es el trabajo. Ah, perfecto. Porque si la persona pierde la ilusión, ya no sirve. El trabajo no sirve. O sea, él va a seguir ilusionándose, pero tiene que ilusionarse en lugares que pueda, en donde pueda. Ah, bien. No ¿Sí? es que va a cambiar su realidad. No. Ah, bien. Él tendrá que construir su propia realidad. Perfecto. Tendrá que construir su propia realidad. Pero hay situaciones que no las va a poder cambiar. Claro. Como por ejemplo, vamos a suponer, Moira. Moira tiene 10 años
Su padre no vive en este país, vive en un país muy lejano. Y esa situación ella no puede cambiar. Ella vive aquí con su madre y su padre no vive aquí. Y no va a vivir. Y a ella le da mucha rabia eso. Porque extraña su país, donde ella nació y vivió hasta hace 2 años. Y sus padres se divorciaron. Y tiene que vivir acá. Ella no puede cambiar eso. Y ella es perfectamente consciente que si se vaya a vivir, va a extrañar acá. Y toda su Por vida eso. va a ser así. Entonces ella tiene que aceptar, así sería. Tiene que aceptar que esa es su realidad. Ah, bien. Que después, cuando sea más grande, ella podrá decidir dónde va a ir a vivir. Pero que por ahora no. Porque ella sabe perfectamente que si se va a vivir a ese otro país, va a extrañar mucho. Ella puede ir. Va a extrañar mucho. Su vida quedó así ya, porque es lo que le tocó vivir. ¿Se entiende? Es su realidad. Gracias. Esa es su realidad. Entonces, todo eso hace referencia al mundo de la transferencia. Por eso es que tienen que trabajar, tienen que leer bien, estudiar eso. Profe, ¿le Sí. puedo hacer una pregunta? Sí, Yo busqué en el diccionario que dice que la transferencia es un fenómeno observable en la clínica psicoanalítica que tiene una explicación fenomenológica y una metapsicológica. Eso, profe, ¿cómo serían fenomenológica y metapsicológica? fenomenológica es lo que vos observás. Ujú. Y metapsicológica es la interpretación que vos le haces respecto de eso que vos observás. Ah, Es bien. decir, observás que está enojada con vos. ¿Cómo observás? Y porque te mira así medio de costado. No se ríe como antes, quiere terminar las cosas apurada, no habla como antes, cuando vos decís algo se queda callada. Ahora, eso, así tal cual, es una descripción, pero no tiene explicación. Para explicarlo tenés que recurrir a un enfoque metapsicológico. Metapsicológico quiere decir que vos identifiques qué es lo que está sucediendo a nivel intrapsíquico, entre el yo, el ello, el superyo, lo consciente, lo preconsciente, lo inconsciente, los mecanismos de defensa, todo ese juego que permite explicar aquello que vos observás y describís. Pero que eso que vos observás y describís, que es muy necesario que lo hagas y que puede estar muy bien hecho, no significa que lo puedas explicar. Simplemente estás contando, pero no estás explicando. Y si vos no podés explicar, no vas a poder ayudar, no vas a poder resolver el juego transferencial. ¿Se entiende? Sí, ahí entiendo, profe. Tenés que poder pasar al otro nivel, al nivel explicativo. Y la transferencia, repito, es como un cliché, dice Freud, se repite. Y esa repetición viene de la historia. Tiene que ver con todos aquellos deseos frustrados y reprimidos, no aceptados, digamos, porque, bueno, se frustraron y no los acepté. Y porque yo no tengo capacidad siendo niño de aceptar que las cosas no se pueden todas. Yo quiero que se pueda todo. Yo quiero que siempre me quieran. Y yo quiero saber todo. Y yo quiero que me vaya bien en todo. Y quiero aprender a andar rápido en la bicicleta. Y hacer muchos goles. Y ganar en no sé qué juego. Eso quiero, no quiero otra cosa. Y me cuesta mucho aceptar las cosas que no salen. Y no quiero sufrir. Y no quiero ver sufrir. Que es lo que piensa un niño.
No quiero saber del sufrimiento. Pero todo eso viene cargado en una historia, que es lo que se repite en la transferencia. Por eso repetimos un poco lo que dice una frase de François Dolto, donde dice: en el juego del deseo, las cartas están marcadas y los dados están cargados. O sea, es un juego que hay que jugar sabiendo que ya está marcado. Es un juego que yo no puedo dejar de jugar, el juego de la transferencia. Pero tampoco tengo que ser ingenuo. Viene cargado. Es un juego que viene cargado. Y para eso hay gente que se prepara para ayudarme a entender cómo es ese juego de la transferencia. Un juego que si lo sé jugar bien, gracias a la ayuda que me va a ofrecer esta chica, este muchacho, este señor, esta señora, yo voy a poder estar más contento en la vida. Imagínense si no es importante. Entonces, ahí aparece lo que dice Freud, bueno, el origen de la transferencia. Transferencia erótica, ya vamos, transferencia agresiva, transferencia amistosa. La transferencia amistosa es el resultado del trabajo que hace el terapeuta. ¿Mm? Sí, ¿qué ibas a decir? Buenas noches. Buenas. Era para consultarle sobre eso de transferencia, que me hizo recordar una materia de didáctica en el que hablábamos sobre la metacomunicación, Ajá. que es más o menos sobre lo o sea, lo que decimos, pero también lo que está además de lo que decimos. Por ejemplo, la profesora nos dio una idea de que se iba al salón y encontraba cantidad de basura en el piso y demás. ¿De qué nos están comunicando? Bueno, que somos sucios, de que no nos importa la limpieza y demás. Se podría relacionar en ese sentido la comunicación con la transferencia. Sí, con la diferencia de que estamos hablando nosotros, en el caso de la transferencia, estamos hablando de, primero, que es un sujeto atravesado por un inconsciente sexual. ¿Sí? Y que todos los contenidos de la comunicación, en todo caso así, van a estar atravesados por esa sexualidad. Y que en ese juego de comunicación, yo cuando propongo una comunicación, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un juego que tiene que ver con la sexualidad. Cuando, a ver, yo no le digo al sujeto, bueno, hoy vas a hablar de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. No le digo. Viene y habla. Nadie le dijo a este sujeto que comentábamos al principio que no cuente que su mujer está por dar a luz y que encima ese hijo no es de él. Nadie le dijo eso. Él solo decidió. Entonces, es algo que le pasa al sujeto, que le atraviesa al sujeto porque es un inconsciente sexual, y eso es el juego de la transferencia, que tiene que ver con la sexualidad. En ese sentido, ustedes están hablando de la transferencia, perdón, antes que me olvide, esa transferencia amistosa, que es producto del trabajo del terapeuta, que toma elementos de la transferencia erótica y toma elementos de la transferencia agresiva y los trabaja para que el sujeto esté más calmo, tanto de sus deseos eróticos como de sus deseos agresivos, que baje el impacto. Obviamente eso se relaciona con la sublimación y la capacidad sublimatoria. Es decir, que hacer esa transición de un deseo erótico o un deseo agresivo a un deseo de carácter amistoso, ¿qué va a implicar? Que haya un conocimiento de todo lo que es la sublimación y un trabajo para que esa persona pueda hacer ese proceso sublimatorio
que como ustedes saben, porque lo hemos visto, es sublimación, estamos hablando de latencia, y estamos hablando de una desexualización, es decir, de una baja del nivel sexual y de un desplazamiento hacia otros objetos, ¿sí? De objetos originarios cargados por esos deseos, ya sea eróticos o agresivos, pasamos a otros objetos y en el camino hubo un trabajo de desexualización. Eso es la sublimación. Fíjense el esfuerzo enorme porque, como decíamos anteriormente, la pulsión no quiere renunciar al objeto. Y acá lo que hacemos es un esfuerzo para que se desplace a un nuevo objeto. Profe, Sí, ¿transferencia amistosa y transferencia neutra es la misma? sí. ¿Sí? Ok. Neutra en el sentido de que bajan, ya sea lo erótico o lo agresivo, la carga erótica o la carga agresiva, disminuyen su intensidad. Ah, ok. Que no quiere decir que es todo paz y amor, no quiere decir eso, no, porque es necesario un cierto nivel de agresividad, como es necesario un cierto nivel de erotismo también. Pero se neutraliza, no es tanto. Ujú. Después, otros conceptos que aparecen son la transferencia positiva y negativa, que no es la transferencia erótica y la transferencia agresiva, ¿no? A veces la gente tiende a confundir y no es así. Transferencia positiva y negativa se refiere al uso que se da de la transferencia en el marco de la clínica. Es positiva, ¿por qué? Porque ayuda al desarrollo de la terapia. Y es negativa, ¿por qué? Porque le pone freno a la terapia. O sea, una transferencia negativa es una transferencia en la cual el terapeuta no ha trabajado, no ha identificado y por ende no lo ha trabajado. Pero puede ser erótica o puede ser agresiva. Porque si está que si fascinado con lo que dice la psicopedagoga, pero no se queda pensando en nada, eso es transferencia erótica. ¿Y eso sirve para la terapia? No, no sirve. Porque el chico tiene que salir pensando algo y actuando en consecuencia. Entonces, ahí estamos frente a una transferencia erótica que no está trabajada y por lo tanto es negativa para la terapia. Ahora, si esa transferencia erótica es trabajada, se convierte en una transferencia positiva, positiva para la cura. Lo mismo puede haber un contenido, una transferencia agresiva, si no está trabajada, no sirve, por supuesto, para la terapia. Yo estoy enojado todo el tiempo con la psicopedagoga y bueno, no sirve para nada. Ahora, si se trabaja eso, se convierte en una transferencia positiva, positiva para la cura. No desaparece el contenido agresivo, porque el contenido agresivo es necesario. ¿Por qué? Y porque yo tengo que poner límite. Porque a lo mejor la psicopedagoga se está equivocando, porque se puede confundir de paciente, qué sé yo, y yo le digo, no es así. Y eso es súper positivo, porque yo estoy trabajando, estoy conectado, no acepto cualquier cosa que diga el otro. Así como... Sí, ya voy. Así como también, cuando yo me pongo límites a mí mismo, eso es transferencia agresiva, bien trabajada, puesta sobre mí. Entonces, los términos positivo y negativo se refieren a el resultado que tiene la terapia. No tiene que ver con transferencia erótica ni agresiva. Eso tiene que ver con la dinámica del trabajo en el marco de la terapia. Esto quiere decir la responsabilidad del terapeuta que tiene que prepararse para trabajar
esa transferencia. Porque si no la trabaja, no va a servir eso para la terapia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, por un lado tenemos la transferencia erótica, la transferencia agresiva, la transferencia amistosa. Por otro lado tenemos la transferencia positiva y la transferencia negativa. Y por otro lado, decíamos al principio, tenemos la transferencia en la vida cotidiana y la transferencia en el marco de la clínica. ¿Sí? Bien. No sé quién iba a preguntar algo. Bueno, proseguimos. Eso ustedes es lo que van a ver. Sí. La transferencia positiva o negativa es responsabilidad solo del terapeuta o también del... No, eso ya es lo que le compete lo que el terapeuta tiene que hacer con eso. Solo Es el decir, terapeuta la trae su responsabilidad. contenido. Lo que vos tenés que hacer es trabajar con ese contenido. Pero si no, si le cuesta comentar, si le cuesta contar y eso a la persona, Y tendrás que, igual si es... no sé, hacer equilibrista, malabarista, lo que fuere, pero vos tenés que lograr. Ese ya es tu trabajo. Bueno, no puede contar, podrá hacer otras cosas, tenés múltiples recursos. Puede dibujar, puede escribir, puede jugar, puede tener muchos recursos. Tendrás que buscar la forma para generar confianza primero y después sobre eso podrás pedirle cosas. Pero obviamente vos podés pedir cosas cuando vos creaste algo, cuando vos pusiste cosas. Bueno, no me contás. Y sí, bueno, pero revisá primero vos si diste la confianza suficiente, si creaste el ambiente adecuado, si vos la tenés clara o no, como para que el otro también se pueda abrir. Si no, ¿cómo se va a abrir? ¿Se entiende? Es decir, si le ofreces un marco muy desordenado, ya sea físico o emocionalmente desordenado, y es lo mismo que tiene en la casa, ¿y para qué se va a abrir? Sería un loco si se abriera. Lo más sano es quedar cerrado. Entonces, todos esos elementos ustedes los van a encontrar en los textos de el origen de la transferencia y el otro de la transferencia, que no me acuerdo cómo es. Son dos esos de transferencia. Profe, una pregunta. Yo hace un ratito ingresé porque estaba haciendo Sí. otro trabajo. ¿Qué pasa si el analista, o sea, el terapeuta o el paciente se enamora o tiene odio hacia esa persona? ¿Eso es una manera de transferencia negativa? ¿El terapeuta? Sí. No, eso cae bajo el concepto de contratransferencia. Ah, bien. Eso no es transferencia, eso es contratransferencia y eso tiene que trabajarlo el terapeuta también. Bueno, los textos hay dos textos de Freud sobre transferencia, más otro que se llama recordar, repetir y reelaborar. Estos son los tres textos, más los diccionarios, por supuesto. Pero, ¿Cómo dijo el último, profe? ¿cómo? ¿Cómo dijo el último texto? Espera, ese todavía no lo vamos a ver. Los otros dos textos, los orígenes de la dinámica de la transferencia. La dinámica de la transferencia y los orígenes de la transferencia son dos textos de Freud sobre los cuales giran todo esto que hablamos recién. ¿Sí? Después hay un tercer texto de Freud que se llama recordar, repetir y reelaborar. Que también sirve para entender la transferencia. Y además están los diccionarios. Pero la dinámica de la transferencia y los orígenes de la transferencia son textos donde se habla de todo esto que hablamos hasta recién. Después, en el texto recordar, repetir y reelaborar, Freud va a trabajar sobre el problema de la memoria. ¿Por qué? Porque en la transferencia hay un juego de memorias muy fuerte. Ahora,
¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros estamos hablando en el recordar, nosotros tenemos una claridad, una ubicación muy clara respecto a dónde, cuándo y cómo se originó algo, y no se nos confunde con la realidad actual, sino que es claramente un recuerdo. Esto quiere decir, esto pasó hace 3 años y lo estoy recordando. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy probable que la realidad actual no tenga muy poco que ver con eso que pasó allá. Por lo tanto, yo no puedo manejarme de la misma forma con que yo me manejé hace 3 años. Si yo estoy ahora en el 2022 y estoy recordando algo ocurrido en el 2015, estoy hablando de un contenido que pasó hace 7 años. Es muy probable que la realidad cambió, y si la realidad cambió, yo tengo que tener otra actitud frente a esa realidad. Ese recuerdo tiene que ver con tal situación familiar. Vamos a suponer el cumpleaños de la tía no sé cuánto que se festeja siempre en su casa. Perfecto. Eso fue el 2015. Ahora estaría en el 2022. Vamos a ir de vuelta a la casa de la tía no sé cuánto. Pero la realidad ya no es la misma. Por lo tanto, yo no puedo reaccionar de la misma forma. Ahora, si yo sigo reaccionando de la misma forma, a pesar de que pasó el tiempo, a pesar de que las situaciones cambiaron, y yo sigo reaccionando de la misma forma, eso ya no es un recuerdo. Eso es una repetición. Es decir, yo me estoy acordando, pero no solamente que me estoy acordando, sino que sigo actuando como hace 7 años atrás. Entonces ahí, eso no es un recuerdo, eso es una repetición. A pesar de que yo me doy cuenta de que eso fue hace 7 años atrás, por suerte, no lo confundo, por suerte, tengo todavía un poquito algo de la cabeza ubicada, pero sin embargo no está del todo bien, porque yo sigo tan enojado como hace 7 años. Entonces ahí hay algo que no está bien, algo que no se terminó de resolver. Eso no es un recuerdo, eso es una repetición. ¿Se entiende? Entonces, que yo diga, esto pasó hace 7 años, no quiere decir que eso sea un recuerdo. Si yo lo sigo viviendo con la misma intensidad emocional que hace 7 años, no es un recuerdo, es una repetición. Que yo diga, esto pasó hace 7 años y cuente lo que pasó y diga, bueno, yo me equivoqué en tal cosa, mi tía se equivocó en tal cosa y ahora cambié, miro de esta forma y ella mira de esta otra forma y pudimos hablar y yo le pude pedir perdón y ella también me pidió perdón. Eso es un recuerdo. Porque hay una distancia en la actitud. Ahora, si yo tengo la misma actitud de hace 7 años, por más que yo diga, me estoy acordando ahora de pero sigo como si fuera hace 7 años, eso no es ningún recuerdo, eso es una repetición. Y eso es un cliché. Y eso es una transferencia. Estoy repitiendo. Y entonces en ese texto Freud lo que explica es esto. Hay veces que las personas repiten, hay veces que las personas recuerdan. En la terapia, la gente que viene, ¿a qué viene? Gente que no puede parar de repetir. O sea, mantiene la misma actitud a pesar de que le pasó un montón de tiempo. No puede parar. Esa es la gente que viene a la terapia. ¿Y qué hay que hacer en la terapia? Reelaborar. Para que esa repetición
por fin se pueda convertir en un recuerdo. Si no, va a seguir siendo una repetición. El trabajo va a consistir en eso. Entonces, un recuerdo es algo que ya pasó y que yo tengo otra actitud. Una repetición es algo que pasó. Sí, yo sé que ya pasó, pero yo sigo en la cabeza estando como si estuviera allá. Y el trabajo de la terapia es justamente transformar esa repetición en un recuerdo por vía de la reelaboración. Por eso el libro, ese artículo de Freud se llama Recordar, Repetir, Reelaborar. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, léanlo para consultar el próximo lunes. Todo lo que se les ocurra, pues ya no nos vamos a ver ahí, va a ser el último. Y chau, chau, chau. Nos vamos a despedir. Llantos, risas, etcétera. Y bueno, consultamos ahí. Entonces, eso es recordar, repetir y reelaborar. Entonces, la transferencia, acuérdense siempre que es, para cerrar con esto, una situación triangular. Triangular. El sujeto en uno de los vértices. Un recuerdo del pasado en otro de los vértices y una repetición en la actualidad. Entonces, yo estoy acá, tengo acá un hecho ocurrido en el 2015, pero estoy acá y es como si estuviera en el 2015, pero estoy en el 2022, pero es como si estuviera en el 2015, pero ya no es más el 2015, es el 2022. Y me lo señalan, pero yo no puedo manejar, yo sigo todavía en el 2015. Y todos me dicen, che, vos seguís todavía enojado como el sí, no puedo, y estoy así. ¿Se entiende? Siempre es una situación triangular. Esa es una forma en que se manifiesta la transferencia. Y la otra forma en que se manifiesta la transferencia es sujeto, un hecho ocurrido en algún momento de la vida del sujeto que no está elaborado, y otra situación similar a esta, similar por alguna característica, por algún rasgo, por lo que fuere, la persona, el lugar, el olor, los colores que hay, algo dispara este hecho y lo que hago es proyectar todo lo que estaba acá que no está elaborado, lo proyecto sobre esta otra situación. ¿Por qué? Porque hay algo parecido. Y esa cosita parecida ya tiene que pagar el plato roto por lo que pasó hace mucho tiempo. El pelo de la psicopedagoga me hace acordar a mi mamá. Y ahí... O la psicopedagoga me dijo, no podés llevar eso porque ese es mi elemento de trabajo y eso me hace acordar a mi papá y me da mucha rabia. Y le pateo la puerta a la psicopedagoga. ¿Se entiende? O sea, se dispara. Es una situación que es así. Trip, 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 tres. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Alguna idea más o menos le queda con respecto a transferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, lean esos artículos. A ver, vamos a organizarnos. Ustedes tienen miércoles parcial. Segundo parcial. Si el miércoles ya se liberan del tema de parciales, ya tienen libre. Si no, tienen que hacer el recuperatorio el día viernes. Espero que todos se liberen ya, o la mayoría se libere el miércoles. ¿Sí? Bueno. Si no, tienen el viernes. ¿qué hora el parcial? ¿Cómo? ¿A qué hora es el parcial? 20 a 21 horas. Antes de las 21 horas tienen que cerrar todo ya, porque si no, si sobre la hora cierran y por ahí
cae la internet o lo que fuere, perdieron el parcial. Entonces, revisan todos los conceptos, los trabajan a través del diccionario o de los textos de Freud, etcétera, para vernos. El que asiste al club de lectura del sábado, por supuesto, ahí vamos a trabajar esto, y si no, la clase del lunes, donde vamos a hacer un espacio de evaluación de cómo nos fue todo el cuatrimestre, de cómo se van a preparar para el final, y para, en tercer lugar, ver el tema de transferencia. ¿Está? Sí. Bueno, que les vaya muy bien. Sí. Entonces, Muchas gracias. chau, chau. Muchas gracias, Muchas gracias. profe.